la grey o el rebaño o la iglesia de nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, ser pastor no es fácil. Ser pastor es una responsabilidad. Porque cuando desde el punto de vista que yo me paro en este lugar, yo tengo una responsabilidad en mi vida de apacentar la grey que es de Dios, no mi grey. Escuche bien. Por lo tanto, para apacentar la grey de nuestro Dios, eso lo vamos a estar viendo más adelante, solamente lo estoy parafraseando. No se necesitan métodos o esto, lo otro. No, lo que se necesita para apacentar la grey de Dios es la palabra de nuestro Dios. No hay otra cosa, escúcheme bien, que no hay otra cosa sino que lo que Dios ha establecido. En pocas palabras, que como pastor yo no tengo que estar inventando en este lugar. Yo tengo que estar predicando la palabra de Dios, y no solamente se está refiriéndose a pastor, entonces es para los pastores, es para toda aquella persona que tiene el llamado y el día de mañana Dios lo pone a pastorear. Esto también es para ustedes. De cómo usted va a tener que hacerlo, primeramente delante de Dios y también delante de aquellos que nos están viendo nosotros. Así que póngase de pie en la presencia del Señor. Vamos a orar. Que sea el Señor guiándome para desarrollar este mensaje. Padre Santo, estamos, Señor, en tu presencia. Yo le pido, Señor amado, que sea usted guiando mi vida, guiando mi mente, Señor, mi corazón y mi alma, mi espíritu. Te pido, Padre Santo de la gloria, Señor, que predique siempre su palabra, Señor. Es su palabra, mi Dios amado, la cual hace cosas preciosas en nuestros corazones. Es, Señor amado, su palabra, mi Señor, que trae el crecimiento, Señor amado, a los que estamos en este lugar. Solamente, Señor, a través de su palabra es que podemos, Señor, tener ese crecimiento saludable, el cual nosotros necesitamos en este lugar. Porque sabemos, Señor, de antemano que usted viene por una iglesia, Señor amado, sin mancha y sin arruga. Tu palabra, Señor, quita esas manchas. Tu palabra quita, Señor, esas arrugas de mi corazón. Y me hace, Señor, andar en bien, Señor, cada día. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a estar leyendo del 1 al 4. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su letra nos dice así, de esta manera. Todos con la Biblia en la mano, ¿verdad? Antes de leerlo, usted está perteneciendo a Casa de Dios, un manantial abierto. Siempre traiga la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Siempre traiga la Biblia. Entonces, pasamos a lo siguiente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oh, qué hermosa la palabra. Puede tomar su lugar en la presencia del Señor. Qué hermoso es esta exhortación, la cual el apóstol Pedro le está dando a estos hermanos, o a estos pastores, o a estos ancianos, como dice la palabra del Señor. Algo impresionante, lo que nosotros podemos ver a través de las Santas Escrituras, son
las recomendaciones que el apóstol Pedro les está dándole a ellos y cómo ellos tenían que estar guiando la guerra del Señor. Aquellos hombres que habían sido llamados hacia el ministerio. Y amados hermanos, pasa algo muy impresionante cuando nosotros siempre leemos esta carta. Es que cuando nosotros miramos el trasfondo, lo que está atrás de esta carta, era la persecución que estaba pasando para ese tiempo la iglesia. Pero sin embargo, en medio de esa persecución, el apóstol Pedro está alentando a aquellos pastores que habían sido llamados por nuestro Dios. Aquellos pastores que Dios los había llamado, amados hermanos, para estar enfrente de la batalla. Aquellos pastores que iban a recibir primero el gancho al hígado. Aleluya. Es que déjame decirle una de las cosas. Aquellos que están interesados en servir en la obra del Señor, aquellos que tienen el llamado de parte de nuestro Dios, son los primeros que van a recibir. Aleluya. Y Pedro los está alentando a estos hermanos que independientemente de cualquier persecución que ellos tengan, ellos tienen que avanzar con la obra hacia adelante. Pedro quiere que ellos puedan entender en su mente y en su corazón que la obra del Señor tenía que continuar. Hermano, tú que estás aquí, tú que estás enfrente, tú que estás ya comenzando a predicar el evangelio, wow, la palabra del Señor, eso está muy importante. Pero tenga usted siempre en su mente y en su corazón que siempre que usted va hacia adelante, siempre usted va a recibir la crítica. Siempre usted es el que va a recibir primero. Por eso es muy importante que el anciano o que el pastor pueda tener un crecimiento espiritual delante de la presencia de nuestro Dios. Porque muchas de las veces poner a predicar, no es lo que yo le voy a decir, poner a predicar a niños en la fe, muchas de las veces poner a pastorear niños en la fe, muchas de las veces cuando hablan de ellos se van de la iglesia. Y nosotros en casa de Dios tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay gente que usted la ha visto enfrente predicando. Hay gente que usted la ha visto enfrente sirviéndole al Señor, pero cuando le pasó una circunstancia, cuando le pasó una situación en su vida, usted no la volvió a ver. Entonces el apóstol Pedro se está refiriéndose a estos hermanos que independientemente la persecución que ellos tenían que estar pastoreando la ley de Dios. Entonces cuando nosotros leemos esta palabra es muy importante. Algo desafiante para nosotros, déjame decir, los pastores, es pastorear en medio de una situación difícil. Pastorear el rebaño o la grey de Dios, estar en momentos de dificultad es cosa terrible en nuestras vidas. Pero lo principal que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón, que a pesar de esa situación Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. Porque imaginémonos nosotros y el pastor ¿dónde está? Ay, es que le pasó una situación y no vino. No, nosotros tenemos que pastorear en medio de la dificultad. Nosotros tenemos que pastorear en medio de la enfermedad, en medio de lo que pase en nuestras vidas. Muchas de las veces usted mira al pastor predicando con gran entusiasmo. Muchas de las veces usted mira al pastor predicando con una gran alegría, pero muchas de las veces usted no sabe qué es lo que le está pasando al pastor, qué es lo que está teniendo dentro de su corazón, pero más sin embargo estamos llamados para estar en la línea del enfrente. Estamos llamados, amados hermanos, para perseverar y seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Yo vengo a motivar a una generación de esta iglesia, de casa de Dios, un manantial abierto, a esos que
aspiran pastorear, aquellos que aspiran dirigir al pueblo del Señor para que hoy puedan ser fortalecidos en la presencia de nuestro Dios, que sepan el llamado para conocidos, llamados para pastorear, dice la grey de nuestro Dios. Pastorear, la grey de nuestro Dios, no es con nuestra propia fuerza, no es con nuestra propia sabiduría, no es con nuestro propio entendimiento. Pastorear la grey de Dios es con la palabra de Dios. Aunque nosotros nos enfrentemos en lucha y en prueba, nosotros llevamos una palabra de nuestro Dios que Él ha dicho que va a estar con nosotros en medio de los tiempos. Aleluya. En medio de la dificultad, en medio de las persecuciones, en medio de la habladuría, en medio que yo tenga dinero o no tenga dinero, Dios ha dicho que Él va a estar conmigo, y el pastor está llamado para creerle al Señor por medio de la fe. Alguien está aquí. Aleluya. Esa fe tiene que estarse desarrollándose todo el tiempo. Porque ¿qué es lo que pasa si nosotros no tenemos un crecimiento en nuestras vidas? Cuando nosotros estemos pasando por la escasez, entonces, amados hermanos, lo primero que nosotros vamos a querer hacer es salir corriendo de la iglesia, dejar botado el rebaño. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Pero si nuestra confianza está en nuestro Dios, Dios es el que va a suplir en nuestras vidas. O si el pastor está pasando por una situación adversa, dura, el pastor tiene que levantarse a trabajar. El pastor no simplemente tiene que quedarse echado, como decimos en Honduras. No simplemente tiene que quedarse acostado. Si está pasando por una situación, tiene que levantarse, porque hay que sacar la grey de Dios hacia adelante. Estos hombres, déjenme decir una cosa de parte de Pedro, tenían una demanda. A ustedes dice que son, dice, los ancianos de la iglesia. Dice, siendo, dice, yo también anciano. Yo también he pastoreado la iglesia, diciéndole Pedro. Yo también he sufrido. Si ustedes están pasando un sufrimiento en Ponto, Galacia, no importa. Yo también he sido perseguido. Yo también he sufrido por amor hacia la obra. Yo he sufrido también por el amor hacia nuestro Dios. Hermano, todo aquel que le toca pastorear la iglesia de Dios, nunca vayamos nosotros a hacerlo la idea que pastorear la iglesia del Señor es color de rosa. No, pastorear y estar en frente es difícil, pero tampoco es imposible, porque Dios está con cada uno de nosotros cuando estamos aquí en este lugar. Dale fuertes palmas a la iglesia. Pedro le dice a los ancianos que están en medio de vosotros, a ustedes dicen que están, dice, en medio, ustedes dicen los ancianos. ¿Qué se nos viene a nosotros, a nuestra vida? Cuando nosotros lo preguntamos en nuestra mente o revisamos nosotros qué es lo que significa la palabra anciano. Cuando nosotros mencionamos la palabra anciano, a nosotros se nos figura un viejito con canas en la cabeza, o aquel que lleva un bordón y que andante va caminando. Eso se nos figura a nosotros un anciano, aquel que tiene la barba, ¿verdad?, llena de canas. En parte tiene razón, porque el diccionario también menciona que un anciano es así. Pero no simplemente Pedro se está refiriéndose a aquellos ancianos que tenían 70 o 80 años. No, a lo que Pedro se está refiriéndose eran aquellos ancianos que habían alcanzado una madurez espiritualmente. Aleluya. Aquellos que tenían que resistir. Aquellos, amados hermanos, que estaban maduros en la fe. A ustedes, dicen, es que yo les estoy hablando. Cuando nosotros escuchamos la palabra anciano, también a nosotros lo que se nos viene a nuestra mente es en Éxodo, cuando Dios
cuando le hace llamado Dios a Moisés y lo manda a Egipto, y lo primero que le dice Dios, tú tienes, dice que hablar, dice, con los ancianos de Israel. Una de las cosas es que Dios envía a Moisés que tenía que hablar con los ancianos, porque los ancianos habían alcanzado conocimiento. Aleluya. Los ancianos estaban maduros. Los ancianos, ellos sabían lo que Dios había dicho mediante o a través de su palabra. Por eso es que le está diciendo, ve, le dice a los ancianos de Israel. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros miramos la palabra anciano, aquellos que tenían, mejor dicho, que seguir a nuestro Señor Jesucristo, estos ancianos, en vez de seguir al Rey de Gloria, en vez de humillarse delante de la presencia de nuestro Dios, estos ancianos más bien condenaron al Señor. Y uno se pregunta, wow, estos líderes religiosos que habían supuestamente alcanzado tanta sabiduría delante de la presencia de nuestro Dios, fueron los primeros que condenaron al Rey de Gloria. Y uno dice, ¿qué pasó con esa sabiduría que ellos tenían? Uno dice, ¿qué pasó con ese conocimiento que los ancianos tenían? Una de las cosas que entró en los ancianos es que ellos fueron altivos. Otra de las cosas que entró dentro de la vida de los ancianos era que ellos se creían superior a los demás. Si usted nota el texto, literalmente como Pedro les está diciendo a ellos, yo soy anciano, dice, como ustedes. Pedro no le está diciendo, y Pedro se hubiera presentado con la carta de apóstol, yo soy un apóstol. Pero Pedro humildemente le dice a tus hermanos que están siendo perseguidos, ¿sabe qué? Yo soy pastor como ustedes. Yo sé lo que se sufre, sacar la iglesia hacia adelante. Pero reciban fuerza de parte de Dios. Pero no desmayen en medio de esos tiempos. Ustedes tienen que pastorear la grey de Dios. Wow, yo cuando escucho esta palabra del apóstol Pedro, Pedro tenía un gran amor, amados hermanos, hacia el rebaño, hacia la grey de Dios. ¿Sabe por qué? Pedro caminó con el maestro. Pedro sabía que era esforzarse, no como aquellos hermanitos que ellos aspiran. Wow, yo he soñado pastoreando la iglesia o predicándole allá en un estadio, tanta gente, y usted nunca lo ve en la iglesia. No, hermano, aquel que está llamado, y si tienes ese anhelo de pastorear, sabes que tú tienes que oler a oveja. Todo pastor que va a pastorear un rebaño, ya sea en lo secular, allá en el monte, este hombre tiene que oler a oveja. Aleluya. Es por eso una de las cosas que cuando a mí me llaman y me hacen preguntas para poder platicar, eso a mí no me molesta. Eso, amados hermanos, a mí me encanta. ¿Saben por qué? Porque hay una confianza entre la oveja y el pastor. Gloria a Dios. Oh, qué precioso. Hay una confianza mutua entre la oveja y el pastor. Ella no se siente, y si le digo algo al pastor, ¿qué es lo que me va a decir el pastor? Porque Pedro, acuérdese que más adelante Pedro está diciendo, no teniendo, dice, señorío de ella. Aleluya. Sí, porque muchas de las veces Dios nos llama a un cargo a nosotros como pastor, y muchas de las veces se nos quiere subir el ego o la superioridad que nosotros pensamos, porque Dios nos ha puesto a nosotros en su amor y en su misericordia, nosotros vamos a tener señorío de la demás gente. Y esto yo quiero que usted lo aprenda. Nadie puede tener señorío de usted. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Cristo lo hizo libre en la cruz del Calvario. El Señor fue el que lo hizo libre. Hablando de esos ancianos, apúntelo ahí, Éxodo capítulo 3, versículo 16. Él está diciendo, ve, reúne a los ancianos de Israel, diles de Israel, Jehová, el Dios
de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Con estos ancianos tenía que hablar Moisés. Mira, hermanos, si nosotros estamos perseverando en la casa del Señor, es muy importante que nosotros alcancemos, Éxodo capítulo 3, versículo 16, alcancemos nosotros el conocimiento cada día de parte de nuestro Dios. Amén. Que nosotros experimentemos un crecimiento, que experimentemos nosotros madurez. ¿Y cuándo se experimenta esto? Bueno, cuando nosotros estamos en el campo de la batalla. Aleluya. Así es. Cuando todo el mundo, amados hermanos, le dice a usted: esa predicación que usted tuvo estuvo bien aburrida. Pero más sin embargo, usted sabe para lo que usted fue llamado. Amén, gloria a Dios. Usted sabe que usted fue llamado para predicar la palabra de nuestro Dios, para enseñar, para instruir, para cuidar, para proteger. Esto significa la palabra apacentar. Yo por eso, amados hermanos, no entra ninguna preocupación dentro de mi corazón cuando la gente quiere hacer una presión hacia mi vida. Yo entiendo el llamado de parte de Dios como pastor. Es el que cuida, es el que protege, es el que guía y es el que dirige. Aleluya. Cuando usted entiende su llamado, nadie lo va a poder apartar del llamado del cual Dios le ha hecho a usted. Gloria a Dios. Porque usted sabe quién lo llamó. Usted sabe que fue Dios quien lo llamó. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Dice Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Estos ancianos debían tener un crecimiento y una madurez espiritualmente. Pero estos ancianos, amados hermanos, fueron los que condenaron al Señor. Y esto, déjame decirle, es preocupante, porque cuando entra un espíritu de arrogancia o de superioridad hacia las demás personas, nosotros lo podemos condenar. Es más, Cristo habló que dice que los fariseos y los escribas, dice, lo iban, dice, a condenar, dice, a muerte. Nosotros, amados, estamos llamados para instruir. ¿Y cuál es la recomendación que nosotros podemos ver en el versículo número 2? A estos ancianos, Pedro les dice: apacentar, dice, la grey de Dios que está, dice, entre vosotros. Pedro le dice: apacienten, dice, el rebaño del Señor. Eso es lo que Pedro quiere que estos ancianos entiendan, que tienen que apacentar la grey, el rebaño o la iglesia de Dios. Hermano que estás aquí, tú que aspiras, te lo vuelvo a repetir, tú que aspiras a eso, tú y yo estamos llamados para apacentar la grey de Dios. Usted y yo estamos llamados para cuidar la grey de Dios. Es decir, que cuando se presente el lobo rapaz, tú y yo estamos llamados para salir enfrente. Aunque a nosotros nos pueda pasar cualquier situación en nuestra vida, nosotros estamos llamados para ir enfrente, no la oveja. Santo. Muchas de las veces el pastor quiere mandar la oveja al frente, allá que se la come el lobo. ¿Pero por qué? Porque no quiere recibir los golpes él. Pero aquí, entre nosotros, amados hermanos, esto no es así. Nosotros estamos llamados para estar enfrente. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra del Señor? Amén. Otra de las cosas que Pedro quiere que entiendan estos hermanos, de que la iglesia o el rebaño no le pertenece a ellos. Por eso Pedro les está diciendo: apacienten, dice, la grey, dice, de Dios, el rebaño, el que ustedes tienen. Acuérdense, ancianos, acuérdense, pastores, de que no es de ustedes. Porque muchas de las veces el pastor dice: mi iglesia. ¿Dónde está tu iglesia? Ay, es que yo tengo mi iglesia. ¿Cuánto pagaste por la iglesia?
explota por la iglesia. En pocas palabras, lo que hemos sido llamados a pastorear, nosotros no tenemos que inventar con la iglesia. Pedro les está diciendo a los pastores, ¿saben qué? Apacienten la grey. Ustedes no tienen que inventar con la grey. Pedro tenía esta palabra dentro de su mente y dentro de su corazón, porque él sabía que con la iglesia no tiene que inventarse. Bajo la presión muchas veces de los pastores puede entrar, amados hermanos, un invento dentro del corazón del hombre. Por eso es que usted escucha a mucha gente queriéndole decir, los pastores, lo que nosotros sentimos a la gente. Y desde esa perspectiva no se habla. O lo que sienta mi espíritu se lo voy a decir. O lo que sienta mi corazón se lo voy a decir. No, porque el corazón y el espíritu son vagos siempre. Nosotros tenemos que hablar conforme la palabra de nuestro Dios. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 51, 10 y 11: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque muchas de las veces nuestro espíritu no es recto. Los pastores estamos llamados para apacentar conforme la palabra de nuestro Dios. Esto Pedro lo sabía muy bien. Pedro sabía que no tenía que estar inventando con la iglesia, porque, amados hermanos, con la iglesia no se inventa. A la iglesia se instruye de acuerdo a los parámetros de la palabra de nuestro Dios. Y Cristo le martilló 3 veces esta palabra a Pedro: apacentar. Por eso Pedro le está diciéndole a los ancianos, a los pastores: apacienten las ovejas. San Juan capítulo 15, versículos 16 y 17. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? San Juan capítulo 21, 15, 16 y 17. ¿Me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. En el versículo 17 del capítulo 21 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro, amados hermanos, sabía que era lo que significaba la palabra apacentar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo revela ahí en su palabra, que para poder apacentar su rebaño se necesita amar a Dios. Eso es lo que se necesita para pastorear una iglesia. Para pastorear una iglesia no se necesita tanto que yo vaya a conocer, wow, terriblemente las escrituras, graduarme en un doctorado y esto y eso. Amados hermanos, eso está muy bueno. O graduarme yo en teología, ¿verdad? Para los teólogos se necesita amor. Se necesita un verdadero amor genuino que le responda a nuestro Señor Jesucristo para poder amar la grey del Señor. Porque cuando se levantan aquellas ovejitas que muchas de las veces le contestan al pastor, ¿no ha notado eso usted? Que muchas de las veces aquellas ovejitas, amados hermanos, se rebelan en contra del pastor. El pastor tiene que apacentarlas pacientemente. El pastor no tiene que ser agresivo ante la oveja. ¿Alguien está aquí? Y el pastor de los pastores, el príncipe
yo creo que estoy hablando con gente que va a aspirar en esta casa para un pastorado. Aleluya. Aleluya. Ya no quiere. Gente que va a saber qué es lo que hay enfrente, qué es lo que significa pastorear la grey de Dios. Porque vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que yo estoy pastoreando no es mío. Por lo tanto, si no es mío, yo no tengo que aprovecharme de lo que no es mío. Y qué feo, ¿verdad? Es tocar lo que no es de nosotros. Denle fuerte palmas al Señor. Esta es una de las tareas, déjeme decirle, y de un reto de un pastor. Es pastorear, es apacentar la grey del Señor. Es alimentar la grey de Dios. Es darle, amados hermanos, ese alimento sólido, aquella ovejita para que ella pueda crecer sana y saludable. El pastor tiene que guiarla a los buenos pastos. El pastor tiene que guiarla a las aguas limpias, no a las aguas sucias. Es por eso que muchas de las veces la ovejita va a sentir la palabra demasiado dura, pero que te están guiando. Aleluya. Cuando sientas dura la palabra, es ahí donde el pastor te está guiando. Aleluya. Por caminos derechos para que, ¿qué? Para que la ovejita no se pierda. Y esto es impresionante también, ¿verdad? Que cuando la ovejita, ¿verdad? Responde, cuando la ovejita sabe que ha cometido un error delante de la presencia de nuestro Dios y delante del pastor. Y viene tranquilamente, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos en armonía. Lo ponemos contentos. Lo ponemos nuevamente alegres para seguir hacia adelante. Hay un gozo. Comenzamos nosotros con una alegría para poder avanzar en la casa del Señor. Los pastores tenemos que hacer la obra del Señor con una gran diligencia en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ningún pastor, déjeme decirle, de esta iglesia que Dios vaya a levantar, va a tener el derecho, hablando desde mi perspectiva, porque Pedro está hablando a los ancianos, es decir, Pedro me predicó a mí primero. Aleluya. Yo no tengo que tener señorío de ustedes. O cuando usted se sienta que su pastor es demasiado repugnante, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Tiene que tener esa confianza con su pastor y hablar con él. Cuando su pastor quiera ser agresivo, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es ponernos de acuerdo, hablar entre nosotros, porque yo también fallo. Aleluya. De la misma manera como usted falla, de la misma manera yo le puedo fallarle a usted. Pero lo que nosotros tenemos que tener, amados hermanos, es ese amor, esa comunión delante de la presencia de nuestro Dios cuando estamos aquí. Usted cuando esté pastoreando la iglesia, usted lo único que tiene que hacer es predicar la palabra del Señor. Usted y yo como pastor, nosotros no tenemos que inventar. Y no importa, amados hermanos, si alguno se vaya diciendo, wow, qué aburrido estuvo el culto. Esa hermana que cantó las alabanzas como que a mí no me pareció muy bien. Santo. Esa hermana que estuvo cantando la adoración como que le falta un poquito más de tono en la voz. El pastor oye esa predicación si estuvo demasiado aburrida. Cuando sienta esa presión, cuando usted sienta esa presión, cuando usted sienta estos comentarios, cuando usted está enfrente, Aleluya. no se desanime, siga avanzando. Si usted es consciente delante de Dios que está predicando la palabra de Dios, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces hay gente que viene como los atenienses. Santo. Pastor, ahí me da un poquito, sí, porque muchas veces la gente viene como los atenienses. Cuando Pablo dentro de Atenas, los atenienses lo único que querían era escuchar algo nuevo. Wow, fíjate que tuvo una revelación. Entonces, hay gente que eso, amados hermanos, les encanta. Sienten euforia, les gusta eso y Dios da revelación. Pero más sin embargo, tú no vas a ser guiado por una revelación. Nosotros vamos a ser guiados por la palabra de Dios. Porque yo no sé si esa persona la tuvo o no la tuvo. Yo tengo la palabra de nuestro Dios.
demasiado, no la pueden percibir en su corazón, ¿verdad? Cuando uno dice, cuando tiene revelación, uy, se ponen a maquinar realmente, pero a medida vengan teniendo el crecimiento de la palabra, lo va a entender. Mucha de la gente así está como los atenienses. Dice Hechos capítulo 17, versículo 21, déjenme leerlo, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decirle o oír algo nuevo. Llegaba alguien y le decía, ¿saben qué? Yo tengo algo nuevo para ustedes. ¡Wow! Y los atenienses, amados hermanos, se alegraban. Es por eso que cuando Pablo entra a Atenas, le dice el apóstol Pablo, ustedes son, dice, grandes religiosos. ¿Por qué eran grandes religiosos? Porque entraba uno, le hablaba de Zeus, venía otro, le hablaba de los Baal, y uno decía, oh sí, existe los Baal, sí, hay un Dios que se llama Baal. Entonces ellos estaban dejándose guiar solamente por la revelación. Pastor, tú que vas a pastorear, tú no te tienes que dejarte guiarte por eso. Dios ya te dejó la palabra, aunque Dios sea que te revele, está bien, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos aquí? Segunda de Pedro 2:9 y 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está atento a la palabra profética, dice Pedro. Está atento cuando se está predicando. Presta atención, está atento, dice Pedro. Cuando lea las escrituras, dice Pedro, hey, está atento. Esa es la palabra profética. Y Pedro, cuando está diciéndole a estos hermanos, si usted lee atrás, nosotros escuchamos una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, el que tengo complacencia. Pero Pedro no se dirigió por aquella voz que había escuchado del cielo cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando. O cuando también estaba en la transfiguración. Pedro hubiera sacado eso. No, hombre, vieran, yo miré a Elías. Yo miré a Moisés. No, hombre, ustedes vieran qué terrible eso. No, dice Pedro, no. Ustedes dicen, tienen la palabra profética. Ustedes tienen que dejarse guiar por la palabra, lo que ya está escrito ahí. Entonces, los pastores, amados hermanos, no tenemos que inventar. El apóstol Pablo le da unas recomendaciones a Timoteo. Nota lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está lo importante. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. En pocas palabras lo que le está diciendo Pablo, Timoteo, no te pongas a inventar con la iglesia, Timoteo. Timoteo, el Dios del cielo te está viendo. Pero Timoteo, lo que tenés que hacer tú es predicar la palabra. Oh, oye, este es precioso. Me encanta la predicación de la palabra, por eso. Timoteo, no te pongas a inventar, Timoteo. Timoteo, la iglesia, Timoteo, no es tuya la iglesia. Timoteo, es cierto que tú fuiste llamado, Timoteo, y yo te reconozco como pastor, porque él se quedó pastoreando después, Timoteo, la iglesia, siendo un jovencito. Por eso le digo que anciano no es simplemente aquel que tiene tanta edad. Ay, yo quiero que me pastoree un pastor de 70, 80 años que ha alcanzado máxima sabiduría. Qué profundo error. Qué profundo error es que podemos cometer cuando decimos esa palabra. Timoteo, amados hermanos, era un jovencito, aproximadamente entre 18 hasta 20 años, y fue el que tenía que dirigir el rebaño, la iglesia de Dios. Pero Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Timoteo, no inventes con la iglesia, predícale la palabra, exhórtalo, redargúyelo con paciencia. No te pongas a inventar, Timoteo, no te pongas a hacer esto, no te pongas a dar maroma, no te pongas a dar vueltas. No, Timoteo, aunque tú busques mil y una otra manera que hagas esto por aquí, por allá. No, Timoteo, eso no funciona así. Predica la palabra. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Y le dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, esto te encarezco, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que
y baluarte de la verdad. Escúchame bien, Timoteo, no te pongas a inventar en la casa de Dios, Timoteo. Hay gente que dice, ¿para qué yo me voy a congregar? ¿Sabe que esta es la casa de Dios? Aleluya. Ay, es que en todo lugar, en todas partes está Dios, sí, pero esta es la casa de Dios, columna, dice, y baluarte. Esta es la casa, le dice, del Dios viviente, Timoteo. O sea, tú tienes que razonar en esto, Timoteo. Hermanos que estamos aquí, y todo aquello que predicamos, la palabra del Señor, tenemos que predicarla fielmente. Amén. Tenemos que predicar la palabra con fidelidad, no estar inventando la palabra. Sino que cada día nuestro mensaje que nosotros prediquemos sea de acuerdo a las escrituras, no ponernos a inventar en casa de Dios. Aleluya. Porque ningún invento va a cambiar tu corazón o mi corazón. No. Lo único que va a cambiar nuestro corazón va a ser la palabra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta el alma y hasta las coyunturas y entra hasta los huesos y los tuétanos y todo lo que nosotros queramos. No lo pongamos a inventar. Oh, gloria a Dios. No lo pongamos a inventar. Amados hermanos, yo le voy a hacer una de las preguntas a ustedes. ¿A cuánto de nosotros nos gustaría que alguien fuera a nuestra casa, ya que estamos hablando de la casa de Dios? ¿A cuánto nos gustaría a nosotros que alguien llegara a nuestra casa y dijera, ¿sabes qué? La mera verdad que este mueble que tú tienes aquí no me gusta en el lugar donde está. Y que se lo arrastre ese mueble y se lo ponga allá. Usted dice, bueno, esta muerta está loca, ¿o qué? Bueno, este hombre dice, ¿está loco, qué? Porque mi mueble, ahí donde yo lo tengo se mira bonito. O que ni siquiera, ¿sabe qué? Este cuadro que tengo aquí no me gusta y le pongo un clavo y se lo ponga por allá. Él no se tiene que estar inventando en su casa. Porque ahí en la casa quien manda es usted, no es aquella persona. Aleluya. En la casa de Dios quien manda es Él. Él es el príncipe de los pastores. Él es el rey de gloria. Él es el Señor de los señores. No lo pongamos a inventar en la casa del Señor. Hay que predicar la palabra del Señor. Ay, es que este texto, como fíjate, como que no me gusta predicarlo, porque lo que pasa es que los hermanos pueden ofenderse. Predícalo. Aleluya. Exhorta. Reprende con paciencia y amor. Aleluya. ¿O qué van a decir los hermanos? Se van a ir, pastor. Predica la palabra. ¿Tú qué vas a aspirar? Ser pastor que siente ese anhelo y ese llamado, sientes ese amor de parte hacia Dios y de parte de nuestro Dios hacia las demás personas. Tú estás llamado para esto. Tú estás llamado para estar en la línea de fuego. Pero también estás llamado para resistir. Estamos llamados, amados hermanos, para resistir cuando estamos aquí. Déjenme decirles una de las cosas. Aquellas personas, amados hermanos, que no quieren ser pastoreados por un pastor, es lamentable. Es como cuando usted se figure un cuadro ahí y usted mira tantas ovejas, pongámosle que un cuadro esté dibujado con 10 ovejas y usted no mira el pastor. ¿Qué chiste nosotros podemos ver en ese cuadro si no está el pastor pastoreando esas ovejas? Porque hay gente, déjeme decirle una de las cosas, que se rebelan en contra de los pastores y dicen, yo no sigo hombre, yo sigo a Dios. Y hasta cierto punto, déjame decirle una de las cosas que es muy cierto. Nosotros no seguimos al hombre, nosotros seguimos a Dios. Pero ¿sabe qué? A Dios ha decidido llamar hombres naturales y ponerlos a pastorear. Gloria a Dios. Así es. En pocas palabras, las ovejas necesitan ser pastoreadas. Porque cuando una oveja no está siendo pastoreada, es muy peligroso que se muera de hambre. Aleluya. Es muy peligroso que una oveja se muera de frío. Es muy peligroso que se la coma el lobo. A mí me va a pastorear el Señor. Hay gente, mira, yo te voy a decir una de las cosas, los que me están viendo para redes sociales. Si tú tienes esa mente, si tú tienes un cuadro patético en tu mente. Santo. Tienes un cuadro patético en la mente. Aleluya.
Cuando nuestro Señor Jesucristo entró en las ciudades de Jerusalén, Jesús miró este cuadro que las ovejas estaban sin pastor, pero Cristo no lo miró colgado en una pared. No, el pastor de los pastores, él caminó, amados hermanos, todas las veredas, él caminaba todas las brechas y se lamentó dentro de su corazón porque Israel no tenía pastor. De hecho, dice San Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, es lo que predicamos nosotros, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Oh, gloria a Dios. Mientras yo estaba estudiando esto, dentro una preocupación dentro de mi corazón. ¿Cómo hay que gente en su ignorancia se ponen a decir que no necesitan un pastor aquí en la tierra para que los pastoreen? Aleluya. El Rey de Gloria, déjame decirle una de las cosas, sí tuvo compasión por los que estaban enfermos. Él sí tuvo compasión por aquellos que él sanaba. Pero cuando él por los pobres sí tuvo compasión. Pero cuando el Señor se le estremece su corazón, cuando el Señor se le estremece su alma, es que ve a la multitud desamparados. Aleluya. Dentro de esa compulsión, dentro de su corazón, porque dijo el Señor, no tienen, dice el pastor. Aquellos pastores que tenían que ser responsables, aquellos que tenían que estar pastoreando la grey o el rebaño de nuestro Dios, los habían abandonado. ¿Cómo es eso? Usted sabe. Y el pastor de los pastores le dolió en su alma, hermano. Cuando nosotros miramos este cuadro del Señor, es lamentable. Entonces eso nos quiere decir a nosotros que una persona necesita ser pastoreada por un pastor que la cuide, por un pastor que sea diligente, por un pastor que le enseñe la palabra, por un pastor que la guíe, por un pastor que tenga amor hacia ella. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Eso significa ser pastor. ¿Qué cuadro el Señor ve? Dice que también se desamparado. Hermano, cuando uno se encuentra desamparado, cuando uno se cría sin padre, es terrible. Tú te sientes desprotegido. Incluso cuando nosotros los criamos sin una madre, ¿cómo lo sentimos nosotros? Lo sentimos también desprotegidos, sin el calor de aquella madre. Los pastores tenían que estar con las multitudes, los pastores tenían que estarle predicando. Por eso es que el Señor se conmueve dentro de su corazón. Dice que el Señor, amados hermanos, le dio pesar ver este cuadro así. Dentro de su vida, dentro de su mente y dentro de su corazón. Y para eso nosotros hemos sido llamados. No hay que abandonar las ovejas del Señor. Si algún día tú estás pastoreando y te encuentras en situaciones difíciles, que tu corazón sienta ya abandonar, o que nosotros sintamos ya que ya no podemos y que vamos a tirar la toalla y tú sientes, no, ya mejor me voy. Cuando tú no tengas nada en la refri, cuando no tengas nada que comer, cuando tú no tengas dinero para pagar la renta, ponte a pensar en el príncipe de los pastores. Ponte a pensar en el príncipe, como dice el versículo 4, que cuando el príncipe de los pastores aparezca, recibirás, dice la corona. Amén, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Recibirás, dice, la corona, dice, incorruptible. Si es cierto que nos vamos a sentir angustiados, si es cierto que nos vamos a sentir tristes, pero yo me voy a poner a pensar en lo que Él tiene preparado para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mis hijos, que Él tiene una salvación. Aleluya. Predica la palabra, dirige al pueblo. De hecho, de cierta ocasión, en
versículo 6, capítulo 6, versículo 2, y me salto al 4, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a la mesa. Dice el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí me está entendiendo lo que hay que predicar? Aleluya. Estaba creciendo, había tanta multitud de gente y los discípulos dicen: no es justo que nosotros que sirvamos a la mesa. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay una asignación para cada uno de ellos. Ellos sabían que no tenían que descuidar la predicación de la palabra. Cuando nosotros vayamos a predicar la palabra, todos los que estamos en este lugar, si les toca predicar ese mensaje, métale mente, métale corazón, métale alma, métale espíritu, métale oración, métale ayuno. ¿Por qué? Porque vamos a predicar la palabra de Dios. Y aquí en casa de Dios, cuando se predica la palabra, yo lo puedo ver ahora, ustedes atentos. Aleluya. Yo no los miro a ustedes como ustedes llegaron antes, así como así. Vamos, yo ahora los miro a ustedes así como dijimos en Honduras, medio chivas, que es lo que va a decir. Aleluya. ¿Sabe para qué? Para ver si es cierto, si se está predicando la verdadera palabra de nuestro Dios. Los discípulos o los apóstoles se levantaron y no es posible que nosotros dejemos, dice, el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra del Señor. Ellos estaban conscientes que tenían que predicar la palabra. Yo tengo que ser consciente, amados hermanos, que tengo que predicar la palabra de nuestro Dios. Yo tengo que ser consciente, que tengo que ser diligente, que tengo que indagar en la palabra del Señor. Jesús lo dijo: escudriñad las escrituras y pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas están. Denle fuerte palmas al Señor. Así que los pastores estamos llamados, amados hermanos, para proveer un alimento sólido mediante la palabra de nuestro Dios a las ovejas. Que ellas, amados hermanos, estén creciendo fuerte. Que cuando venga la lucha, aleluya, que lo vamos a enfrentar. Que cuando venga la prueba, la dificultad, los ataques de Satanás, que el Señor lo reprenda, yo voy a estar fuerte en la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Por eso es que hay gente que cuando no crece sólido o sólida con la palabra de Dios, rapidito lo desbarata el enemigo. Por eso, amados hermanos, rápidamente la gente busca el mundo. ¿Por qué? Porque no están bien instruidos en la palabra de Dios. Pero aquí en esta casa, para eso he sido puesto, he sido llamado, para instruirlos a través de la palabra de nuestro Dios. Tanto como el pastor dirige la oveja también tiene que ser responsable con el pastor. Amén, amén. Sí, porque muchas de las veces la ovejita quiere que el pastor sea responsable. Vamos, que traiga la palabra y que se esfuerce. Pero la ovejita, hermano, como que por pollo de dentro y cuando le sale. Santo. No. También ella tiene que ser responsable delante de la presencia de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Hablando de los hermanos, dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13. Y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿A quién le está recomendándole Pablo? Bueno, aquellas ovejitas que estaban. Reconozcan, dice, los que trabajan con ustedes. ¿Y qué les cuesta a la ovejita eso, no? Eso les cuesta aprender. Pero estamos aquí para enseñarles. Porque eso es lo que el apóstol Pablo, hermano, y no importa si los burladores, no importa si los pecadores, no importa si el impío está diciendo algo de su pastor. Gloria a Dios. No importa lo que el pastor se está comiendo. No importa lo que el impío esté hablando. Usted sabe qué pastor usted tiene. Aleluya. Usted sabe quién lo está pastoreando a usted. Usted sabe cómo es su pastor. Porque independientemente
están ahí, dice, reconozcan a aquellos que están pastoreando. Pero muchas de las veces, hermano, nos cuesta eso. Dice el autor de los Hebreos, capítulo 13, versículo 7, porque yo pareciera que estuviera en una conferencia, hermano. Amén. Algo precioso, instruyendo a pastores. Escúcheme bien, versículo en espíritu. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Escuche, que nos hablaron ¿qué? El autor de los Hebreos 13, 7. La palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta en imitar, dice su fe. Aleluya. Mira, hermano, y es lamentable cuando muchas de las veces nosotros no llegamos a un conocimiento de, yo a eso no lo puedo imitar. Es que yo quiero ser original, no quiero imitar a ese. Bueno, la recomendación que da Pablo es que si alguno tiene una buena conducta, si alguien está predicando la palabra, tú puedes imitar, tú puedes predicar la palabra de Dios fielmente. No que nosotros seamos igualito a él, igualitito, no. Sino que dice Pablo, en conducta imitar, dice la fe, dice que este hombre tiene. Es decir, que si mi hermano tiene una fe ferviente, yo me le voy a pegar también al hermano. ¿Por qué? Porque van a ver algunas cosas de que él me va a enseñar, porque ha tenido un crecimiento, ha visto cosas grandes. Cuando he orado por los enfermos, Dios los ha sanado. Digo, wow, con este tremendo voy a llevarme. Con este tremendo vamos a ir a evangelizar, porque Dios ha depositado, hermanos, ese don. Entonces hay cosas que sí se pueden imitar. Ahora, ninguna ovejita, escúcheme bien esto, puede caminar independientemente. Voy a volver a repetir esto. Ninguna ovejita puede caminar independientemente. La ovejita siempre tiene que estar al cuidado de su pastor, tiene que estar apegada, tiene que estar cerca hacia el pastor. ¿Para qué? Para que juntos saquemos la obra de nuestro Dios, la cual Dios nos ha encomendado. Es decir, usted como oveja, usted me ayuda a mí. Aleluya. Yo le ayudo a usted. Usted no me deja toda la carga, porque si no me va a aplastar, hombre. La ovejita está llamada, amados hermanos, para ayudarle a su pastor, para darle una palabra incluso de parte de conforme la palabra de nuestro Dios, para alentarlo, para animarlo. Todo va bien, pastor. ¿Cómo vamos? Pero muchas de las veces nos damos cuenta de eso. Pedro le dice, apacienten, dice la rey de Dios. Y esta es una de las palabras, amados hermanos, preciosas. Ya estoy terminando. Esta es una de las palabras, cuando un pastor dice, ya estoy terminando en 20. Esta es una de las palabras preciosas, la cual Pedro les está diciendo, porque los ancianos, los pastores, tenían que prestar mucha atención a esta palabra. Y le dice a los pastores en el versículo 2 cómo tenían que pastorear. Escuche bien. Para cuando su pastor se sienta así, usted dígale, cuidado, pastor. Entre medio del texto dice, no por fuerza. El pastor no tiene que estar pastoreando, amados hermanos, en la iglesia por fuerza. Uy, hermano, yo usted lo veo que es un pastor y vengo y lo trago acá como pastor y resulta que el hermano no quiere. Entonces, esa fuerza, el pastor tiene que ser llamado, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, tiene que sentir ese fervor en su corazón. ¿Por quién? Por Dios y por las almas. Aleluya. Está llamado de parte de Dios. Entonces Pedro dice, no dice por fuerza. Hermano, y qué duro, es difícil. Incluso nosotros tenemos un dicho, que el agua no es buena ni a la fuerza. Porque el agua usted tiene que tomársela tranquilamente. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes que están pastoreando, no pastoreen ustedes, dice, a la fuerza. Porque pastoreando a la fuerza, las cosas se hacen de mala gana. Porque cuando yo no tenga, amados hermanos, y lo digo con toda libertad en Cristo que me hizo libre mediante su Espíritu. Porque hay gente que apenas está pasando por una situación, siendo pastor, oprimen al pueblo, oprimen a la iglesia. Así es. Paguen la renta a ustedes porque no tenemos para renta. ¿Dónde está eso? Si no hay para renta, si el pastor no tiene, entonces que se levante también a trabajar y la pagamos. Aleluya. Aleluya. Pero no está presionando, no que el pueblo
pueblo sienta la presión, porque muchas de las veces el pueblo no tiene. Y esto es duro, no por fuerza, dice Pedro. No lo hagan así, porque ustedes van a sentir una carga demasiado en ustedes, que después ustedes no la van a poder soportar, y es ahí donde ustedes van a oprimir a las ovejitas. Eso es una recomendación, hermano, tan profunda de la parte del apóstol Pedro. Esto viene siendo como cuando aquel lo reclutan en el batallón, que ya aquel recluta ya lo lleva, y van a fuerza, ponte a hacer 1000 pechadas ahí. La tienen que hacer, hermano. Ahí la tienen que hacer sí o sí, porque tiene un comandante. ¿Sabe qué, mis hermanos? Aquí no hay ningún comandante que nos ponga a nosotros a hacer las cosas a la fuerza. Aquí no hay ningún comandante que le va a decir a usted qué es lo que tiene que hacer o tomar decisiones por usted. Aquí el príncipe de los pastores, el que deposita eso en el corazón es Él, no soy yo. No soy yo quien hace el llamado hacia la gente, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando la gente está sintiendo ese fervor. Entonces Pedro dice, no lo hagan, dice Pedro, a la fuerza, no forzoso. Cuando usted le toca hacer algo, si se siente usted que usted lo está haciendo forzado, que usted lo está haciendo a la fuerza, mejor es de tener esa relación, ¿verdad? Entre me quita el pastor, yo me quita y dice, no, hoy no lo voy a hacer, porque hoy me siento como forzado. Porque si no, así va a ir creciendo y va a sentir, no, yo no voy a hacer porque, ay no, ¿qué van a decir de mí los pastores? No hay que tener esa mente en nuestro corazón. La obra de Dios se hace voluntariamente y la obra de Dios se hace con gozo. Dice el autor de los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Sí, porque es verdad que hay gente que no le gustó obedecer. 3:17, obedeced a vuestros pastores y sujetarse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pastor, hazlo con alegría, que no te entre ese espíritu de quejadera. Hermano, qué duro, qué difícil tener un pastor que por todo se esté quejando. Dice, wow, que este pastor no ha entendido el llamado del pastor o qué. Desde allí usted va a aprender a percibir y a discernir qué pastor a usted está pastoreando. Alguien está aquí. Aleluya. Conforme la palabra de Dios. Mira, hermano, lo está revelando Dios a nuestra vida, algo precioso, porque a nadie le gusta predicar así. ¿Sabe por qué? Porque Dios está abriendo vuestros entendimientos. El Señor está depositando sabiduría. Cuando alguien, su pastor se esté queje, que entra un espíritu de quejadera. Entonces, aplíquele Hebreos 13:17, pastor, hay que hacerlo con alegría, pastor. Con gozo, con amor. Pastor, no quejándose, porque esto no es provechoso para vuestra alma. Pero más sin embargo, ya vamos terminando. Dice el apóstol Pedro en nuestro texto, no por ganancias que... Oh, y ahí está el problema. Vamos a pastorear la iglesia del Señor. No hay que aprovecharnos de los diezmos y de las ofrendas. Aleluya. Aleluya, qué libertad uno puede predicar. Amén. Gloria a Dios. No hay que aprovechar, dice el apóstol Pedro, no por ganancia, dice deshonesta. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el que está acá arriba como pastor quiere aprovecharse del pueblo, quiere obtener ganancias deshonestas. Cuando también no puede usted ver el pastor enriquecido y usted sigue pelón. Es que sabe que tú dale a Dios, Dios te va a proveer. Tú no sabes cuánto Dios puede hacer. No, yo solo puedo decir todo esto y lavarle el cerebro a usted. Y usted va a decir, wow, qué bonito se siente y pásale así. Pero no. No, amados hermanos, no tiene que haber ganancias deshonestas. Tú estás llamado para pastorear que tenga esto en nuestra mente. No ser, dice el apóstol Pedro, queriendo decir avaricioso en nuestra vida. No aprovecharse de las demás personas. Porque el evangelio
negocio, el que tiene el evangelio por un negocio, entonces va a obtener el infierno. Aleluya. Negocio versus infierno. Entonces, eso es lo que el apóstol Pedro, yo no puedo quitar esto de ahí, hermano, ni dar la interpretación conforme dice la palabra del Señor. No dice por ganancia deshonesta, pero más sin embargo el apóstol Pedro no para ahí en el texto a la recomendación a los pastores. Dice en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre lo que están, dice, a vuestro cuidado. Ustedes están pastoreando a alguien, le dice Pedro, ok, está muy bien, pero ustedes no son los señores de ellos. Acuérdense de esto, tenganlo en su mente, en su corazón. Hermanos, porque muchas de las veces, ¿verdad? Uno quiere su lugar, quiere ser el capitán, el coronel y todo así, bien repugnante, pero no. Cuando usted esté notando todo eso en su pastor, hable con él, ayúdeme. Aleluya. Cuando esté entrando esa altivez en mi corazón, hermano, note lo que el apóstol Pedro está diciendo en el texto a los ancianos. En la iglesia había un grupo de ancianos. No solamente la iglesia era dirigido solamente por un anciano. Habían varios los cuales se preocupaban por el rebaño del Señor. Yo sé, hermano, que en esta iglesia, ahorita el Señor, yo tengo mi pastor, gracias al Señor, pero en esta iglesia todavía no se ha levantado otro pastor. Pero cuando se levanta también va a ser pastor de la iglesia de casa de Dios. Aleluya. Va a ser pastor de la iglesia de casa de Dios, porque está llamado a dirigir al rebaño. Entre pastores lo podemos ayudar. Aleluya. Entre pastores lo podemos ayudarlo a llevar nuestra carga. Yo le puedo decir a usted, pastor, ¿sabe qué? A usted le toca pastorear el segundo domingo y usted se prepara en su predicación. ¿Por qué? Porque usted sabe que va a dirigir a un pueblo. Usted va a tener tiempo para pensar. Usted va a tener tiempo para indagar en las escrituras. No solo va a decir que voy a subir al púlpito por subirme. Santo, habla, Señor. Wow, y esto es precioso aprenderlo. ¿Sabe por qué? Porque así se dirige la iglesia, conforme la palabra de nuestro Dios. Y el apóstol Pedro dice, no teniendo señorío de la iglesia. Nosotros no somos los señores de la iglesia. Nosotros tenemos el Señor y el príncipe de los pastores, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, Él nos va a recompensar a nosotros. Nosotros no esperamos recompensas de hombres. Aleluya. Nosotros esperamos la única recompensa la que Él tiene para nosotros. Y Él dice, el apóstol Pedro en el versículo 4, dice que es una corona, dice, incorruptible, donde no hay mancha. Es pura. No de la que se ponían los emperadores griegos, no de la que se ponían los emperadores romanos, no de esa forma. Esa va a ser de la que lo va a poner el Rey de Reyes en el día de su venida. Póngase de pie en la presencia del Señor. Qué preciosa es la palabra de nuestro Dios. Levante sus manos al cielo. Gracias, precioso Señor, por tu palabra. Padre, qué hermoso, Señor, esta palabra, Señor, la cual hemos estudiado. Y usted nos exhorta, Señor, a apacentar, exhortar la grey de Dios. Gracias, Señor, porque usted nos ha enseñado, Señor. Padre Santo, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que subieron en esta mañana, Señor. Padre, muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos va haciendo crecer como usted quiere, Señor, que nosotros crezcamos. Padre, porque cada día, Señor, aspiramos a sacar su obra, Señor, hacia adelante, Señor. Cada día, Señor, queremos ser dirigidos por su palabra y su espíritu. Padre Santo, casa de Dios, un manantial abierto, Padre. Ayúdanos, Señor, que hay, Padre Santo, un rebaño para sacarlo hacia adelante. Padre, cuando en multitudes, mi Señor, vendrán, Padre Santo, y hay que dirigirlos, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Padre, algún día estaremos frente de su presencia. Y su palabra dice que toda palabra corrompida que salga de nuestra boca, vamos a tener que darle cuenta al príncipe de los pastores. Algún día, Señor, vamos a estar en el trono blanco.
mi Señor eterno. Padre Santo, dirígelo con tu buen espíritu. Dígale al Señor que lo dirija con su palabra, con su Espíritu Santo, para que no lo perdamos,